Dentro de la diplomacia de los buques de Trump con Venezuela, conozca hoy las posibilidades o las opciones que hay en contra de Maduro. Porque además, también habló un alto funcionario del gobierno de Trump y ha vaticinado que Maduro podría salir en una bolsa negra. Amén. Y una corte de apelaciones de Estados Unidos bloquea el plan del gobierno de Trump para poner fin al TPS para 600.000 venezolanos. Al parecer, hay buenas noticias para nuestra gente en Estados Unidos. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones ha dicho, los presos políticos han sido olvidados en los calabozos policiales. No lo hemos olvidado, al menos no todos. Y hoy les traigo algo que tiene que escuchar acerca de ese tema, porque de esto y más hablamos el día de hoy. Un programa que está muy cargado de información, no se lo pierda. Comenzamos. El medio Axios, mediante un artículo de Mark Caputo, nos dice que Estados Unidos nunca ha estado tan cerca de un conflicto armado con Venezuela, con una flotilla estadounidense completamente equipada frente a sus costas y el dictador Maduro viviendo bajo esta recompensa de $50 millones. Incluso los asesores más cercanos de Donald Trump no están completamente seguros de si la diplomacia cañonera, como dicen ellos, es una operación de narcotráfico con tintes de cambio de régimen o un golpe de Estado en Caracas disfrazado de lucha contra las drogas. Aunque yo agotaría que para que haya un golpe de Estado, el presidente tiene que ser legítimo y Maduro es todo menos eso. Entonces repasemos. Oficialmente están allí para combatir el narcotráfico. Pero la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se refirió a la ambigüedad de la misión este jueves, señalando que Estados Unidos, y reiterando una vez más, considera a Maduro el jefe fugitivo del cártel de la droga y no es un presidente legítimo de Venezuela. Está muy claro el mensaje, ¿verdad? Esto se trata en un 105% de narcoterrorismo, pero si Maduro ya no está en el poder, nadie llorará, dijo un funcionario de la administración de Trump familiarizado con las discusiones políticas de este tema. Otro funcionario de la administración tenía una opinión diferente. Decía, esto podría ser la segunda parte de Noriega, refiriéndose a esa operación militar estadounidense del 89 para capturar al dictador panameño Manuel Noriega, también acusado de narcotráfico, al igual que Maduro, por una corte de los Estados Unidos. Detalle, ¿no? Similitudes. Y esta cita es muy reveladora, esta que les voy a decir ahora. El presidente Trump ha solicitado un menú de opciones y en última instancia es la decisión del presidente sobre qué hacer a continuación, pero Maduro debería estar cargando ladrillos, dijo ese funcionario al medio Axios, como les comentaba. Un tercer asesor de Trump lo expresó así: dejar a Maduro en el poder es como convertir a Jeffrey Epstein en el director de una guardería. Exactamente igual, o peor. Sin embargo, este despliegue de Trump, que incluye a más de 4.500 Marines, la rama militar de primera línea, no es habitual en la lucha en contra de las drogas. La esperanza predominante del gobierno estadounidense es que Maduro negocie una salida o sea asesinado por militares ansiosos por cobrar recompensa o incluso por normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Si bien para muchos es difícil imaginar una fuerza de invasión real, las autoridades consideran casi seguras las interdicciones agresivas de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en costas de Venezuela. De hecho, un funcionario afirmó: algunas embarcaciones serán interceptadas o hundidas directamente. Los ataques aéreos también son una posibilidad. Fuentes especularon que los objetivos podrían incluir zonas selváticas escasamente pobladas donde se sospeche de la producción de cocaína o haya actividad de cárteles, o una nueva planta de municiones construida por Rusia. ¿La recuerdan? Les hablé de ella. Una que está en Maracay para fusiles Kalashnikov AK-103 y que también fabricaría municiones 7.62 milímetros. Lo hablamos hace un mes y medio aproximadamente. Algunos allegados a Trump incluso creen que Maduro podía ser el blanco de un ataque con drones, dado que es oficialmente sospechoso de terrorismo, como Soleimani. Funcionarios que hablaron con Axios, sin embargo, minimizaron esa posibilidad, pero ¿quién quita? Trump demostró en Irán que está dispuesto a emplear una fuerza repentina y decisiva, pero algunos de sus aliados que priorizan a Estados Unidos consideran que decapitar al régimen de Caracas es una especie de despilfarro peligroso. Los funcionarios reconocen que algunas de sus creencias sobre la posible huida de Maduro o su sucesor son pura especulación. Después de todo, Trump intentó
un cambio de régimen en Caracas durante su primer mandato y fracasó. Tenemos acá en el canal un programa dedicado a eso, la operación encubierta para derrocar a Maduro, así se llama, lo puede buscar. Se los recomiendo, por cierto, y les dejo el link en la descripción. Un funcionario estadounidense afirmó que se asume que hay poca lealtad real a Maduro dentro del régimen, y eso es muy obvio, excepto en donde él puede comprarla. A donde vaya, no creo que nos importe mucho. Hay otros en Venezuela que están capacitados para gobernar un país tan bien o mejor que él. No estamos eligiendo un favorito. Podría quedarse estancado también, porque los cubanos que lo rodean no lo dejarán irse. Así que podría simplemente irse en una bolsa para cadáveres, una bolsa negra, dijo otro asesor de Trump. Y es que además el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se pronunció este viernes sobre la decisión de la administración de Donald Trump de desplegar fuerzas militares en el Caribe. En ese sentido, destacó que la misión de la Fuerza Armada de Estados Unidos incluye la defensa del país frente a estos grupos. Están a la ofensiva, como decía Marco Rubio hace muy poco. Lo que ustedes están viendo es la determinación del presidente y de las Fuerzas Armadas de combatir y desmantelar las organizaciones de narcotráfico, los cárteles criminales y esas estructuras terroristas extranjeras en nuestro hemisferio, subrayó. Pero, ¿cuál es el estado actual de la Fuerza Armada Nacional venezolana? ¿No les parece sospechoso el énfasis que han puesto los narcoterroristas en el chiste de mal gusto este de la milicia? Bueno. Diferentes expertos en materia militar de nuestro país, y me refiero a altos funcionarios ya retirados o activos incluso de la FAN, han dado una visión a distintos medios de comunicación ante la interrogante de cuál es la capacidad que tiene Venezuela para enfrentar el despliegue y, sorpresa, bueno, en realidad no es sorpresa para nadie. Un general que habló bajo condición de anonimato advirtió que el ejército venezolano apenas alcanza la calificación de 2,5 en comparación a la calificación de 10 que le atribuyó a los Marines estadounidenses y su equipamiento, sin considerar el respaldo además de países aliados como Francia, Países Bajos y Trinidad y Tobago que están metidos en esta operación. Afirmó que el presupuesto logístico de la FAN se redujo a una cuarta parte de lo que debería recibir y subrayó que no existe entrenamiento regular de los uniformados y que las condiciones de estos son precarias, con sueldos que no alcanzan para subsistir y sin acceso al servicio médico adecuado. Es tanto así que a los oficiales les han dado permiso para que trabajen en trabajos particulares, valga la redundancia. En lugar de darles permisos de sábados y domingos, ahora le dan permiso por 5 días y eso les ayuda al Ministerio de la Defensa a rendir la comida que tienen en el comedor para los soldados. Víctor Mijares, investigador especializado en política exterior, seguridad, defensa, geopolítica y juegos de guerra, destacó para el Nacional la capacidad limitada de Venezuela para un choque abierto con las fuerzas estadounidenses. Señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene ciertas unidades con entrenamiento especializado, poder de fuego específico y capacidad de control interno, pero advirtió que enfrenta serias limitaciones derivadas de la falta de mantenimiento, la escasez de repuestos, el deterioro de su sostenimiento logístico y esto tras años de sanciones, politización, crisis económica y corrupción, agregaría yo. En ejercicios recientes mostró capacidad de movilización cerca del Esequibo, ¿lo recuerda usted? Pero eso no se traduce en poder sostenido contra una fuerza aeronaval estadounidense con destructores de clase Arleigh Burke y también Ticonderoga, que portan entre decenas a cientos de misiles guiados, submarinos y un grupo anfibio. Mijares explicó asimismo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede generar ciertos costos y disuasión en escenarios locales, pero no está en condiciones de disputar superioridad aeromarítima ni de sostener operaciones prolongadas frente a una potencia como los Estados Unidos, algo que además es una obviedad, salvo para las mentes averiadas del chavismo. Pobrecitos, son tan adorables. Pero por si esto fuera poco, a la crítica situación se le suma la deserción masiva, y así titulamos. El general calculó que al menos 45% de los oficiales de los grados medio y bajo han abandonado filas. No creo que el número actual de la Fuerza Armada llegue a alrededor de 70.000 hombres, ni siquiera a 70.000. Y aparte, la operatividad del ejercicio debe estar alrededor de 60%, que no es mala para algunas unidades, pero para otras hay 20 o 30%. En los casos de la Armada y de la Fuerza Aérea, bueno, imagínense ustedes,
está entre un promedio de 20 a 30% máximo de operatividad, señaló. La fuente también reveló que de los cazas, por ejemplo los F-16 que hablamos ayer, solo se encuentran disponibles 3 de 21 que tienen capacidades limitadas, y que esta situación se repite con los aviones Sukhoi. Lo comentábamos en el programa de ayer. Además, esto no es nuevo. Es una situación que viene desde Chávez cuando decidieron castigar a la Fuerza Aérea porque era la que más dolores de cabeza le daba al Mortadelo Supremo. Aviones que volaban incluso sin ningún tipo de municiones. El despliegue aeronaval en el Caribe, según el general, se compone de una fuerza con amplia capacidad ofensiva y defensiva. En el centro de la operación se encuentran 3 destructores equipados con entre 60 y 80 misiles Tomahawk, proyectiles con alcance estimado de entre 1.000 y 1.400 kilómetros y con cargas explosivas de hasta 500 kilos. Estos buques, además de su poder de ataque, están preparados para misiones de defensa aérea, antimisiles y antisubmarinos, lo cual les permite ejecutar operaciones planificadas con altísima efectividad. La misma fuente indicó que junto con los destructores se desplegó buques anfibios que transportan a cerca de 4.500 Marines. Estas embarcaciones funcionan como pequeños portaaviones capaces de facilitar el aterrizaje y el despegue de aeronaves verticales, como por ejemplo el Harrier, el muñeco este que ve en pantalla, además de permitir un eventual desembarco en zonas seleccionadas. Su capacidad les permite trasladar entre 40 y 60 aviones y helicópteros que cumplen funcionamiento de patrullaje marítimo, vigilancia de largo alcance y apoyo táctico, convirtiéndose en los ojos de la fuerza estadounidense desplegada en el Caribe. Maduro, a pesar de ese escenario, afirmó que no hay manera de que Estados Unidos entre a Venezuela en una de sus tantas fantochadas y pidió a los militantes del chavismo alistarse en la milicia. Yo no sé por qué, pero yo no le creo que no puedan entrar. El general tampoco cree que haya una invasión en Venezuela, pero sí una operación quirúrgica para sacar a Maduro del poder. Esta posibilidad, indicó, no requiere de una movilización de los venezolanos ni de la toma total del país, y ejemplificó que las fuerzas estadounidenses, teniendo misiles Tomahawk, pueden atacar con un rango de error mínimo presuntos laboratorios de droga identificados en Venezuela y alguno que otro valentonado, ¿verdad? Bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no se sabe lo que está pasando. En esta escalada que tiene Estados Unidos, ¿qué es lo que va a suceder mañana? No lo sabemos. Pasado mañana, tampoco. Los eventos simplemente están sucediendo. Mira cómo empezó y mire usted cómo va la cosa. Las planificaciones las están haciendo al frente de Venezuela, manifestó el general. El investigador consideró que el camino más probable es una coerción sin guerra. Dijo que hasta ahora todo parece estar dirigido a una presión militar limitada para forzar concesiones políticas combinadas con una negociación intermitente y ajustes de sanciones. Manifestó que una escalada de fuerza abierta es muy poco racional para Washington y muy arriesgada para Caracas, que podría perder rápidamente, no, muy rápidamente, los activos militares y la cohesión. La variable crítica, agregó, es un quiebre interno en la cúpula de seguridad. Porque hay algo que todos debemos pensar, usted que me escucha en este momento, y es que Estados Unidos corre el riesgo de perder credibilidad si se retira de las aguas caribeñas sin lograr un objetivo, porque no estamos ante el escenario de otros países que usan, como por ejemplo China o Norcorea, eso de anunciar ejercicios militares para demostrar poderío, hacer flexing, usted sabe, de manera pasivo-agresiva. Aquí estamos ante algo muy distinto. Sería un desprestigio porque nadie les creería, la gente diría que son solo amenazas. Pero no creo que Donald Trump mande a retirar esas fuerzas sin lograr un objetivo. Y si entonces eso no sucede, la otra parte es la posible fractura militar y la movilización del pueblo. Alternativas que pueden lograr un resultado. No sabemos cuál es el próximo paso de la escalada de los Estados Unidos, pero todos estos escenarios son posibles. La presión puede causar que Maduro profundice las negociaciones con países aliados y con Estados Unidos incluso para buscar una salida, aunque todo dependerá de los pasos que se den en esa escalada que comenzó desde que llegó Trump a la Casa Blanca. Pero también existe un escenario. Trump always chicken out. Trump siempre se acobarda, taco, como dicen acá. Si la Casa Blanca se echa para atrás, el aparato de propaganda chavista dentro y fuera del país cantará victoria. Desmoralizará a la oposición genuina y reforzará la cohesión de las élites y le dará mayor poder interno al régimen, lo que encarecería la salida negociada. Si Trump no saca a Maduro, los militares deben hacerlo.
El general planteó los dos escenarios principales que prevé ante la correlación de fuerzas: la extracción de Maduro, señalado, como les decía, por el gobierno de Donald Trump de liderar el cártel de los soles, o la fractura política y militar que lo lleve a renunciar. ¿Quién quisiera arriesgar la vida por ese tipo, de verdad? Piénselo usted. Imagínese por un segundo que usted, yo, es el personal al que mandan al Mar Caribe, vamos a ponerlo así, a combatir contra un barco o simplemente a acercarse. ¿Sabe usted que está arriesgando su vida y la de los marinos que están adentro, o su vida y la del personal que está dentro de esa embarcación? ¿Qué haría? ¿Saben qué haría yo? Llamaría, levantaría el teléfono, el radio, y diría: señores, acabamos de izar bandera blanca, no queremos meternos con ustedes, les entregamos a Maduro, o nos rendimos aquí ahorita mismo, no disparen, por favor. O, ¿qué pasa si, por ejemplo, en uno de estos arranques de locura, Maduro le ordena a un almirante o a un vicealmirante que se vayan directamente a atacar? O si los buques de Estados Unidos se acercan a Venezuela. Usted sabe lo que haría un militar de esos. Se voltearía y le diría: mira, Maduro, lo siento, pero el que se va a pasear eres tú, porque yo no pienso morir por ti. Véngase, pónganle las esposas a este criminal. Eso es lo que podría pasar. Y es que, repito, si Trump no saca a Maduro, tienen la amenaza perfecta para que los militares puedan hacerlo. Y una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes los planes del presidente Trump, hablando de Trump, de poner fin al estatus de protección temporal, el TPS, para unos 600.000 venezolanos que viven y trabajan legalmente en el país. El fallo del noveno circuito de apelaciones, emitido por un panel de 3 jueces, ratificó la decisión de un tribunal inferior que había ordenado mantener vigente esa medida mientras que el caso seguía su curso judicial. La Corte sostuvo que los demandantes probablemente tengan razón en afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, carece de autoridad para revocar una extensión previa del TPS, ya que el estatuto aprobado por el Congreso en 1990 no contempla esa facultad. Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral, señaló el fallo. En marzo, el juez federal Edward Chen de San Francisco ya había determinado que el gobierno probablemente había excedido sus atribuciones y había actuado con motivaciones discriminatorias al intentar poner fin al programa. Y aunque la Corte Suprema revocó su congelamiento de manera sumaria, el noveno circuito volvió a frenar la medida. El fallo genera incertidumbre sobre el futuro de cerca de 350.000 venezolanos cuyas protecciones expiraron ya en abril, así como de otro grupo de 250.000 que enfrenta la expiración de su TPS el próximo 10 de septiembre, a la vuelta de la esquina. El TPS fue creado en 1990 para otorgar protección migratoria a personas provenientes de países en crisis como nosotros, conflictos civiles, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impidan su regreso seguro a ese país. En el caso venezolano, la medida ha beneficiado a miles de migrantes que huyeron de la inestabilidad política, la hiperinflación, el desempleo, la crisis humanitaria y la locura de tener a un narcotraficante como cabeza de un gobierno. Así que buenas noticias. Con el TPS seguiremos desarrollando esto. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos políticos detenidos durante las manifestaciones postelectorales de 2024 han sido olvidados en los calabozos policiales en distintas ciudades del país. Aunque las familias llevan alimentos diariamente o en algunos casos logran verlo apenas 5 minutos a la semana o incluso deben pagar en dólares para tener lo que consideran el privilegio de visitarlos, estos presos se sienten extremadamente vulnerables y no es para menos. A muchos de ellos se les niega totalmente el derecho a la visita familiar, denunció la ONG en una nota de prensa publicada en su página web. Muchos de ellos, aseguró el Observatorio Venezolano de Prisiones, han sido acusados de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria e instigación al odio. Su situación es aún más precaria porque, a diferencia de quienes están en cárceles como Tocorón, aquí no están agrupados en un solo centro. En una comandancia policial puede haber un solo preso político, lo que los expone a un control absoluto de los funcionarios, a mayor aislamiento y también a una vigilancia constante. Incluso sus familiares denuncian fichajes y hostigamiento por el simple hecho de irlos a visitar. La ONG señaló que las condiciones de reclusión son inhumanas y además el hacinamiento. Los presos políticos son obligados a compartir celdas con presos sociales sin acceso a baños adecuados. Algunos deben defecar en bolsas, orinar en botellas plásticas y no pueden asearse y duermen en colchonetas en el piso o en hamacas improvisadas hechas con sábanas colgadas de los barrotes, como si fueran murciélagos.
Estas condiciones los exponen a enfermedades de la piel, problemas respiratorios y otras tantas afecciones sin que se tenga acceso a revisiones médicas ni tampoco al agua potable. La situación golpea tanto a hombres como a mujeres por igual, agregó la ONG. Pero para complementar el documento que expone el Observatorio de Prisiones, esta semana, se han comunicado conmigo familiares de un preso político que se encuentra en Yare. Ellos no querían hablar porque era normal, les daba miedo las posibles represalias de estos sádicos, pero ya están en desesperación y no encuentran qué hacer. Quieren denunciarle al mundo lo que sucede, por ejemplo, en Yare 2, Yare 3, porque me cuentan que las torturas son muy, pero muy fuertes y que las sufren todos los presos. No voy a dar detalles del caso de por qué esta persona está presa para que no lo identifiquen, pero les aseguro que el motivo de detención fue ridículo. De hecho, ¿recuerda usted que hace semanas les contaba que habían desaparecido a un buen número de trabajadores de PDVSA? ¿Lo recuerda? Bueno, la mayoría de estas personas también están allí en Yare 2 y Yare 3. Me lo han confirmado. Cuando estos tipos se enteran de que alguien filtra información, le dan unas palizas de las piernas hacia abajo. Hace poco, en una sesión de visita, entraron unos sujetos que no iban a visitar a nadie, sino a golpearlos, a botarles la comida, a quitarles las colchonetas, a romperles los ventiladores, y si eso no fuera suficiente, escuche, pusieron a estos presos de conciencia 2 días seguidos, por largas jornadas durante la tarde, desnudos en el patio ante un sol inclemente, en donde tenían que sentarse en los zapatos, porque de contrario se quemaban los glúteos. Me comentaron que las golpizas son tan fuertes que les dejan las nalgas y las piernas en carne viva, y luego los llevan a un espacio que llaman el Tigrito, en donde solo tienen un huequito para que entre el aire sin atención médica alguna. ¿Y qué pasa? Que luego salen con la carne podrida. Y los mismos presos se ayudan entre ellos a limpiarse las heridas con jabón azul de algún modo. Y es que además, cuando la agarran con alguien, lo guindan desnudo en el patio por un par de días bajo el inclemente sol. La comida, usted se imaginará. Y esto es poco para lo que me contaron de Yare 3, por ejemplo. ¿Qué hacemos con estos custodios cuando cambia el régimen? ¿Cómo cree usted que tipos así puedan estar dentro de nuestra sociedad? Tipos capaces de cometer esas violaciones de derechos humanos sin chistar. ¿Qué hacemos con Ángel Castro, por ejemplo, director del Pedal? ¿Cuál será el castigo que se ajusta a sus crímenes? Y es que mire esta denuncia de Tamara Sujú de hace unos meses. Denuncia: los presos políticos que se encuentran en Yare 3 bajo la custodia del director Ángel Castro son continuamente torturados y maltratados física y psicológicamente. El módulo 1, donde están, está a rebosar de militares, civiles y funcionarios sometidos a crueles vejámenes. Hay militares de todos los rangos y tengo información sobre una paliza que le dio el propio director, como si fuera un matón de barrio, el Ángel Castro a un general de división preso en este lugar y al cual tienen en el Tigrito. Muchos de los detenidos están incomunicados, no les permiten paquetería y tampoco pueden recibir visitas desde hace meses. La denuncia contra este criminal crece en la Corte Penal Internacional. Pero mira esta otra de hace escasas horas, el relato literal de lo que tengo en mi poder, como si me hubiera pasado la información Tamara, que incluso el relato se queda corto porque hay mucho más, pero como digo, no quiero decir cosas tan específicas para no comprometer a la persona ni a sus familiares. Presos políticos están siendo torturados en el centro penitenciario Yare 3, regido por SESMAS y cuyo director es Ángel Castro. El subdirector es Samir Camacho y los encargados del SESMA son el capitán Gutiérrez y el mayor Becerra, y un custodio de nombre Fausto al que le encanta torturar. Atención al que conozca a esta gente, hágame llegar la información. Los meten en el cuarto de castigo, el Tigrito, desnudos por varios días, llenos de insectos y a altas temperaturas. Los golpean con tablas en los glúteos, dejándoles heridas sangrantes. Reciben descargas eléctricas. Los amenazan de muerte constantemente. Incluso si hablan y los escuchan, le dan palizas. La comida es escasa y mala, sin nutrientes, presentan problemas intestinales y varios tienen dermatitis. El agua que reciben no es potable. Y también, por si fuera poco, el criminal Alexander Granco se la pasa en el penal amenazándolos. Los presos políticos temen por su vida, obviamente. Entonces, amigos, ¿qué haremos con Ángel Castro? O, por ejemplo, con Julio García Serpa, el lamebotas que está viendo en pantalla, que dice ser defensor de lo justo, cuando lo pusieron ahí como ministro de Penitenciarías, seguramente por ser un arrastrado y atreverse a peores cosas que Iris Varela. Yo les tengo un cuento a los sadiquitos estos, de lo que pasó
con los directores y los custodios de las cárceles en Siria, apenas Bashar al-Assad los dejó a su suerte. Luego les voy a hacer llegar unas imágenes, porque Verdugo no pide clemencia. En Venezuela hay 816 presos políticos, de los cuales 89 son extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. La mayoría de las detenciones se registraron tras las presidenciales de 2024. Foro Penal detalló que hasta el 26 de agosto permanecían privados de libertad 720 hombres y 96 mujeres, 646 de ellos civiles y 170 militares por causas políticas. De acuerdo con la organización, entre los arrestados se encuentran 812 adultos y 4 menores de edad, entre 14 y 17 años. Así que Ángel Castro o García Serpa están en una listica bien chévere, en donde está prohibido olvidar. Saludos especiales para Mireya Guía, quien se acaba de apuntar como miembro del canal. Gracias. Las membresías son invaluables para nosotros. Son un pequeño compromiso con el periodismo independiente que nos ayuda muchísimo, al igual que los Super Thanks, a mantener esta plataforma activa todos los días, porque somos varios los que trabajamos en este proyecto. Así que gracias totales. ¿Qué puedes hacer tú? Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos, porque eso sí es gratis y es una excelente manera de ayudarnos. Y es sencillo, los botones están acá abajo. Ya será hasta más tarde, porque esto es apolítico. Yo soy Augusto Navarro y si crees que todo está a punto de cambiar, apúntate a este canal y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.